Jesús, buenas tardes. Hola, querido Julio, buenas tardes. Contento de estar siempre en tu espacio. Gracias, Jesús. La verdad es que apreciamos mucho el que nos ayudes a tener un punto de referencia de las cosas conforme van sucediendo. Y vaya que podemos ponernos de acuerdo hoy en la mañana de Jesús, nos vemos a tales horas, bla, bla, bla. Y de esa hora a este momento han cambiado montones de cosas. ¿Cómo vas viendo el tema del bloqueo de los navíos que quieran cruzar el estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos, según la orden que ha dado el propio Donald Trump, la elevación natural de los precios del petróleo, la continuidad de la crisis? ¿Hasta dónde llegarán estas órdenes bélicas de Trump? En fin, ¿qué nos vas diciendo, Jesús? Me parece que estamos viendo la crónica de una muerte hegemónica anunciada por una camarilla de políticos en Estados Unidos, Julio, que ha llegado para enriquecerse, para hacer que el poder les sirva a ellos y sin importar la suerte que puedan correr sus diferentes pueblos. En este caso, Benjamín Netanyahu y Donald Trump han demostrado que a partir de que ellos estén teniendo ganancias políticas, sobre todo ganancias legales y ganancias económicas, no importa que sus países paguen el precio. Me explico. Plano personal, plano regional y plano internacional. Empiezo con Donald Trump. Donald Trump está condenado por 34 delitos en la propia justicia de Estados Unidos. Donald Trump además tiene el récord de decir que luchaba contra el narcotráfico cuando soltó a Juan Orlando Hernández por esta facultad que tienen los presidentes de Estados Unidos de indultar a alguien. En este caso, alguien que había introducido 400 toneladas de cocaína y que tenía 45 años de condena en firme, una sentencia en firme. Y luego, pues este secuestro del presidente de Venezuela y luego este bloqueo brutal en contra de la isla de Cuba, el pueblo hermano cubano que ha tenido muchos problemas incluso para el tema de la energía y la alimentación. Y bueno, después se lanza una guerra desorganizada, no planificada, en contra de Irán. Luego hemos venido sabiendo que los hijos de Donald Trump son accionistas de empresas relacionadas con la industria del dron o de los drones, que están tratando de replicar los drones iraníes. Y eso, bueno, pues nos habla de que con el acceso que tienen a información particular, invierten en sectores que van a ser muy lucrativos. Luego nos enteramos que gente cercana a Donald Trump, como el Pete Hegseth, el secretario de Crímenes de Guerra, que yo le llamo, o secretario de Guerra, como se autodenomina, o secretario de Defensa, como realmente es el término legal, está prácticamente relacionado con brokers a los que les ha pedido desde más o menos finales de noviembre, inicios de diciembre de 2025, que inviertan en la compra de muchísimas acciones de prácticamente todo el complejo militar industrial, Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing, etcétera, porque después se empujó la guerra y al empujar la guerra, entonces el valor de las acciones aumenta y personajes como Pete Hegseth y su círculo se enriquecen de la noche a la mañana. Entonces, y ves al mismo Donald Trump sacando tajada económica de que muchos de sus cercanos empresarios se benefician también de estas muy espeluznantes declaraciones que hace un día de que va a acabar con la vida en determinada región y después dice, no, a relajarnos todos, yo nada más estaba diciendo que esto y aquello, porque esta semana ya salió a aclarar en diferentes programas conservadores de, por ejemplo, Fox News, diciendo que se le había ocurrido poner ese mensaje para que los iraníes finalmente aceptaran sentarse en la mesa de negociaciones, que luego el mismo Trump escupe y los patea y no acepta nada de lo que ahí se estaba a punto de lograr, pero dice, yo nomás hice esa declaración porque pues como en el parlamento iraní siempre dicen muerte a América, muerte a América, muerte a América, y nunca hay consecuencias, pues yo dije, bueno, pues acá tampoco va a haber consecuencias porque les voy a hablar en su mismo nivel. Entonces, está demostrado que estas declaraciones de alterar y luego suavizar tienen como intención, pensando que los mercados financieros también tienen que ver mucho con las cuestiones emocionales, de cómo especulan en el mercado financiero con el valor de las acciones, el valor de los futuros, los swaps, etcétera, los instrumentos financieros que se evalúan o se devalúan conforme la estabilidad o inestabilidad que haya en la política también. Entonces, al tener esta concatenación de hechos, vemos que estratégicamente, mientras en el plano internacional Estados Unidos ha perdido capacidad de disuasión, porque ahora ya no se le tiene tanto miedo como antes, al punto que los propios europeos se insubordinaron para no aceptar acercarse a una guerra muy destructiva para los europeos en beneficio de Trump. O los propios asiáticos le dijeron, Japón, Corea, Filipinas, no gracias, pelee usted solo porque no nos informó. Y luego también el tema de que Corea del Sur está
evaluando su relación con Israel en función de lo que Israel está haciendo en el Líbano, vamos viendo, Julio, que pierden también la calidad o la imagen o la reputación de socios confiables del occidente colectivo, y eso, pues, con el paso del tiempo los va a convertir en estados medio paria en el sentido de que muy pocos van a querer colaborar con ellos. Pero ¿qué crees? Pero al interior, aunque Estados Unidos pierda en lo estructural, pierda en lo hegemónico con China, pierda en lo militar con Rusia y con Irán, porque, a ver, es que le tumbaron 17 bases militares, de 27, 17 y 13 parece que van a ser inhabitables en el futuro. Y parte de las condiciones de Irán para dejar la guerra, y guerra, me refiero a guerra con que haya pausas como esta de 15 días, la guerra va a continuar mientras Irán se rearma. Los iraníes hoy están diciendo que están más confiados que en la guerra de los 12 días, porque aunque el gigante es más fuerte y tiene más armas que Israel en aquella guerra, aprendieron mucho de sus deficiencias, pero también aprendieron del manejo de la tecnología bélica con la que cuentan, y que a pesar de las grandes pérdidas militares y políticas, hoy en día pues tienen cuadros de reemplazo que les permiten aguantar una guerra por lo menos por 10 años, cosa que yo dudo mucho que en Estados Unidos tengan esa capacidad por los costos políticos y también por la propia dinámica electorera en Estados Unidos. Entonces, aunque a nivel internacional Estados Unidos esté perdiéndole en lo económico, en lo político, incluso en lo mediático, en las narrativas, mira las dinámicas del ego, las embajadas iraníes comunicándose de manera magistral, con sátira política al estilo occidental, que pone por los suelos a Donald Trump y que no sueltan su relación con Epstein, bueno, pues hace que Estados Unidos pierda posiciones en el mundo, aunque la cúpula trumpista esté ganando y ganando dinero como nunca. Cuando dice él, estamos ganando como nunca en grande y estamos en la edad de oro, parece que se refiere a él y a su cúpula, pero esto en algún momento le va a pasar factura. ¿Cuándo? Cuando, como dice el académico de la Universidad de Chicago, Robert A. Pape, cuando esto ya no solamente se trata de especulación, sino de escasez. Ya no solamente será especulación de precios, sino escasez de productos en los mercados, encarecimiento de la cadena de suministros, y con la escasez, pues van a haber procesos inflacionarios que van a terminar por castigar primero a Asia, después a Europa, pero acercándose las elecciones, Julio, el rebote hacia Estados Unidos, y eso le va a costar muchísimo trabajo a Trump. Y Netanyahu tiene elecciones en octubre, y el partido Likud ha caído, Julio, de tener 34 asientos de 61 que llegaron a tener en 2009, a tener 25, y ahora las encuestas estiman que podría obtener máximo 21. Eso significa que Netanyahu podría dejar de ser primer ministro de Israel en octubre, con lo cual está dando pasos de ahogado, decimos en México, y pasos hacia el frente, intentando que esta situación caótica no se termine para que la gente piense, porque luego decía este señor Peter Katzenstein en El poder proteico o proteano, hay que crear siempre incertidumbre y miedo, porque la gente toma decisiones diferentes con incertidumbre y miedo a cuando hay estabilidad. Por lo tanto, Netanyahu está apostando a que se le vea como el hombre fuerte y el que puede garantizar la seguridad de Israel. Claro. Jesús, en el Wall Street Journal publican que más de 15 buques de guerra estadounidenses están desplegados en el estrecho de Hormuz, es decir, que empieza en forma el bloqueo estadounidense. Y dice que Trump amenazó con ataques al estilo de los que se lanzan contra barcos de narcotraficantes, contra cualquier embarcación de Irán que se acerque al bloqueo. Y me llama la atención y te pido tu comentario sobre esto, Jesús. El New York Times tiene como su nota principal en este momento, dice, el bloqueo a Irán pone a prueba qué bando puede soportar más dolor. El presidente Trump quiere asfixiar a Teherán bloqueando el estrecho de Hormuz, pero Irán apuesta a que su tolerancia al dolor político es limitada. ¿Qué dices, Jesús? Quiero ver tu reacción, mi querido Julio, con esto que te voy a decir. Fernando Belauzarán, a quien seguramente tú conoces muy bien, sí, así acaba de poner una barbaridad en su red social, a que yo le respondí, cuando te sientas estúpido, perdóname por la palabra, piensa que el MacPrian, el MC, el PRI y el PAN tienen a personajes como este de asesores, o por lo menos limpiándole la narrativa. Y es que el tipo dice que el gran perdedor de la elección en Hungría, cuando pierde Víctor Orbán, es López Obrador. Sí, sí, que por cierto, pues ya no está en la jugada. Entonces, bueno, este tipo de análisis y de este tipo de personajes está rodeado Trump en la Casa Blanca. ¿Qué quiero decir con esto? Que arman diagnósticos a partir de información imaginaria, y me explico. Metodológicamente, comparando peras con peras y manzanas con manzanas, no se comparan las lanchitas
de pescadores, porque está documentado, y esto lo documentó Colombia, que más de la mitad de las lanchas que desde septiembre del 2025 hasta la fecha que los estadounidenses han bombardeado sin debido proceso, sin juicio previo para decir que la actividad a la que se dediquen hipotéticamente quienes van en esas lanchas merece pena de muerte y merece ejecución ipso facto. Bueno, pues en términos de capacidad no se compara a lo que Irán tiene en el estrecho de Hormuz. Entonces, primera falacia, decir que lo que han estado practicando, el tiro al blanco que han estado practicando en el Caribe o en el Pacífico con, ellos dicen, narcolanchas, va a ser similar a lo que se van a encontrar en Irán. Esa es una primera falacia. Y corrigiéndole un poco la plana al The Wall Street Journal, que aunque es un medio crítico de Estados Unidos, es un medio que favorece el estatus beligerante de Estados Unidos como una potencia que domina los diferentes mares y los puntos geopolíticos y geoestratégicos, como el estrecho de Hormuz. Si el Gerald Ford, este portaaviones gigante que costó $14,000 millones y que el mismo Trump reconoció que no fue un incendio de lavandería el que lo obliga a regresar a Creta con sus 170 aviones, y que el Abraham Lincoln recibió hasta 17 oleadas de ataques con misiles y por eso se tuvo que desplegar hacia el Océano Índico, pudieron soportar los embates de Irán. ¿Tú crees que 15 buques que no tienen la capacidad de defensa, porque algo que hacían magníficos y algo que ponía a temblar a los mandatarios de los países acechados por Estados Unidos con estos portaaviones, es que a esos portaaviones, aunque les tiraran misiles o cohetes o drones, tenían baterías antiaéreas, van cargados con sus respectivas baterías antiaéreas y van cargados también con mecanismos de guerras electrónicas. Pero con Irán no les funcionó y lo que tuvieron que hacer es, el Gerald Ford, siendo el más portentoso de la historia de la humanidad, se regresó a Creta a que lo arreglen y lo reparen, por meses está fuera de combate, y el otro está, ya decía, a 1,600 kilómetros de la frontera, de la costa con Irán. Desde allá operan, pero la logística es más difícil, más caótica. Entonces, que digan que tienen a 15 buques, porque también leí esta nota, que se acercaron ahí al estrecho de Hormuz, y luego los iraníes, para desmitificar esto, ponen este video en donde la autoridad aeroportuaria, o más bien portuaria, marítima de Irán les dice, oigan, a partir de este momento son blancos militares, tienen 30 minutos para regresar. Si no lo hacen, les vamos a empezar a disparar, y empiezan a emitir alertas a todas las embarcaciones que sí tienen permitido navegar en esta zona del mar. Retírense cuando vean un buque de guerra de Estados Unidos a por lo menos 10 millas de distancia, porque van a ser blancos de ataques a partir del minuto 30 y ya estamos contando 28. Se retiraron los buques de guerra de Estados Unidos. ¿Qué más humillación puede tener la hegemonía en estos momentos, más allá de los procesos comunicativos que están desarrollando, que el hecho de que un país al que subestimaste y al que el presidente sale cada 5 minutos a decir que ya destruyeron, te corra en 30 minutos y no se detuvieron a combatir, como lo hicieron en el Caribe, que acosaron y asediaron a Venezuela y atacaron cuando se les dio la gana y se salieron impunes? Allá no se están saliendo impunes, allá sí se retiran, porque si a sus 2 portaaviones, que están mega equipados tecnológicamente para una guerra en diferentes niveles, a diferentes escalas y con diferentes estilos, pudieran haber acechado a Irán, bueno, pues esa flota, vamos a llamarlo sarcásticamente fantasma, que ya está acabada, que ya está moribunda, que solo puede disparar 1 o 2 drones, como dice Trump, pues hace correr a 2 buques portentosos de Estados Unidos, pero que no se comparan con los portaaviones que están fuera de combate en estos momentos. Entonces, me parece que ahora sí que, como decía la presidenta Claudia Sheinbaum, habrá que ver más lo que hagan, lo que pase, que lo que digan. Sí. Jesús, gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo actualmente. Para ir cerrando, Jesús, quisiera pedirte una reflexión sobre este hecho. Solemos decir que el aparato de intereses, de conglomerados, de factores, de capital concentrados en Washington son los que definen la política de Estados Unidos, y que el presidente de Estados Unidos suele ser alguien que simplemente responde a los dictados de esos intereses. Te pregunto en este caso, y teniendo como referencia este reciente escándalo de Trump disparando declarativamente contra el Papa, poniéndose como Jesucristo en una imagen y luego diciendo, yo me veía como que era el médico, nada más. En fin, el factor personal de su pensamiento, de su mente, de su salud mental de Trump, ¿está aumentando los riesgos mundiales o forma parte del conjunto de factores que siempre hemos conocido?
Mira, nuestro amigo en común, el doctor Héctor Fidley, habla mucho de la demencia frontotemporal y él dice que a medio año estará fuera de combate en términos de salud mental. Pero si nosotros hacemos un recuento de ese Donald Trump de la primera administración hasta este Donald Trump de la segunda administración, a mí me parece que no hay muchos cambios. Creo que él ganó la presidencia en 2016, pero de hecho la ganó desde las primarias en 2015 por esa actitud disruptiva que impone una nueva forma de hacer política que después fue copiada por Bolsonaro en Brasil, por Javier Milei en Argentina, por Daniel Noboa en Ecuador, y parece que se ha convertido como en la norma de que lo disruptivo y el anti-establishment estaba correcto, aunque ahora ha decepcionado buena parte de su base de votantes porque se convirtió en un establishment fundamentalista. Pero a diferencia de otros presidentes que se ciñen al protocolo, que se siguen al know-how de lo que ha, pues, literalmente impulsado a Estados Unidos como la gran potencia que es que Donald Trump es disruptivo y es impredecible incluso hasta para sus asesores, y que cuando tiene diferencias semánticas, fonéticas, pero también conceptuales, estructurales, termina por agredirlos, termina por decir que son perdedores. Por ejemplo, este ataque que le hace a personajes como Alex Jones de InfoWars, siendo que InfoWars pues, se creó para impulsar a Donald Trump, o a Megyn Kelly, que defendía la libertad de la fe, pero que cuando empezó a criticar lo que pasa en Gaza, la despidieron de los círculos cercanos de Trump, o ahora Tucker Carlson, que está convertido, que pasó a ser uno de los principales promotores, y con esta capacidad del impacto que tiene en las redes sociales, ahora es un detractor. Y dice, el punto es que Trump no tiene por qué estar sirviéndole a Israel, sino que fue elegido para acabar con las guerras eternas y no para hacer cambios de régimen a nombre de Israel, sino que invirtiera todo esto acá. Pues no deja de ser paradójico, y así lo está leyendo el MAGA, que mientras se pone como Jesucristo, pero además, Julio, en el Día de la Divina Misericordia, es muy ofensivo, y hay un sector muy fundamentalista de cristianos en Estados Unidos que esto le están dando una lectura terrible, y que, por supuesto, el hecho de que Donald Trump esté siendo usado por el Partido Republicano para colgarse de su capital político va a generar el efecto contrario, que ahora que está tan demeritado el papel de Donald Trump en términos políticos, en términos de su lenguaje, en términos de su semiótica, pues ahora va a impactar y va a arrastrar al Partido Republicano, al que tanto jaló, pues ahora parece que lo va a hundir con su propio hundimiento. Y aquí hay 3 casos bien ejemplares. ¿Tú te acuerdas de Dan Schaum, congresista pirata del Distrito 2 de Houston, antimexicano a más no poder? Ya llevaba 7 años de congresista. Bueno, pues ahora el patrocinio de Trump generó que se arruinara y ya no va más. Y también en otros distritos de Texas, de Luisiana, en donde hubo elecciones locales especiales, ganaron los demócratas en lugares que tenían 35, 36 años, en donde no habían perdido, y Trump había ganado sus elecciones consecutivamente. Ahora, los respaldados por Trump perdieron. Y lo que pasa con Víctor Orbán en Hungría me parece un síntoma de que todo lo que esté cercano a Trump, excepto Benjamín Netanyahu y quizás hasta Benjamín Netanyahu, van a tener estos costos políticos. Claro, la realidad en Hungría se explica también por otras variables, pero el hecho de que ni siquiera el capital político de Trump les esté sirviendo para resistir, nos habla de que viene un gran cambio en noviembre, y que Israel está tranquilo, Julio, y te voy a ser muy sincero, porque no importa si son demócratas o son republicanos, los israelíes aplican la frase china de Deng Xiaoping: no importa de qué color sea el gato mientras cace ratones, no importa si son demócratas o republicanos en Washington mientras sirvan a los intereses sionistas. Por eso están tranquilos. Pero a nivel de enfoque de política interna, sí hay bastante preocupación del Partido Republicano de que Trump se hunda, y los hunda porque se calcula con los estudios recientes que sacó Gallup e Ipsos, que son las que más se han acercado, digamos, a los resultados electorales en Estados Unidos, es que Estados Unidos perdería, el Partido Republicano perdería en noviembre del 26 por lo menos 26 asientos en la Cámara de Representantes, y se estima que perdería entre 5 y 9 lugares en el Senado, lo que es muchísimo si tomamos en cuenta que desde la primera administración de Obama han estado por lo menos 2 o 3 senadores de distancia. Va cambiando, a veces por el Partido Demócrata, a veces por el Partido Republicano, a veces, como pasó en esta administración, el vicepresidente ha tenido que desempatar de tan parejos que están las cosas en el Senado. Pero que te hablen de que puede perder de 5 a 9 asientos, esto huele a que incluso podrían hacerle un juicio político con éxito, y ahí sí sería
pues una hecatombe para para todo el entramado financiero y económico y comercial que en estos momentos se está beneficiando de Donald Trump por ser parte de su círculo más íntimo, Julio. Jesús López Armejo, profesor de Relaciones Internacionales. Doctor, gracias por estar en este espacio, gracias por tu sapiencia y tu capacidad para ir planteando esclarecidamente todos estos temas. Jesús, nos vemos pronto. Gracias por esta ocasión. Gracias por esas inmerecidas palabras, muy amable. Son Un ciertas. abrazo. Hasta luego, Jesús.